Con mucho ánimo y con la esperanza de llegar hasta Estados Unidos, casi 3.000 migrantes salieron en caravana desde Honduras la semana pasada. No hubo mayor intento por parte del gobierno hondureño de frenarles el paso como en las caravanas anteriores. Esta vez fue el gobierno de Guatemala que respondió con una estrategia de contención y persecución hacia los migrantes. El muro de Trump, por extensión, logró fragmentar y evitar que la caravana llegara a la frontera con México. El gobierno que tenemos no los apoyó en nada. En toda esta pandemia no los apoyó. Absolutamente en nada. Entonces eso es lo que los hace tomar la decisión que tomamos hoy. A pesar de todos los riesgos que hay en el camino. A pesar de todos los riesgos que hay. ¿Con quiénes va ahorita? Voy con mi familia, con mis 2 hijos y mi pareja. ¿Es duro esto? Es duro, créanme lo que es duro, es sacrificado. Telma y su familia llevaban 3 días caminando desde que salieron de San Pedro Sula cuando les alcanzamos en el departamento de Izabal. Su esposo, su hija de 11 años y su hijo de 7 viajan junto a ella. Asegura que la situación crítica de Honduras la obliga a salir. Nuestro país es lindo, pero lastimosamente la situación que vivimos allá no podemos más. Raúl, su esposo, perdió su empleo debido a la pandemia. Ella es estilista, pero por el mismo motivo está sin generar ingresos y debe varios meses de renta. En Honduras, más de 600.000 empleos se han perdido en el 2020, según estimaciones del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP, como consecuencia de la crisis por COVID-19. Otro factor que los ahuyenta es la violencia. En Choloma, de donde provienen, los niveles de criminalidad siguen siendo de los más altos del país. En 2019, este municipio se convirtió en el tercero más violento de Honduras, con 263 homicidios, según estadísticas de la Policía Nacional de Honduras, solo superado por San Pedro Sula y Tegucigalpa. Junto a ellos, al menos 200 personas caminan hacia el departamento de Petén, Guatemala. Es el último remanente de la caravana que partió de San Pedro Sula la noche del 30 de septiembre. Es sábado 3 de octubre. El reloj marca las 3 de la tarde y la temperatura asciende a más de 30 grados centígrados. El cansancio se hace presente y deben descansar bajo la sombra de los árboles. Las historias de dolor y sufrimiento se entrelazan, así como se conjugan las razones para aventurarse en un camino lleno de riesgos. Solo pedimos que nos ayuden, necesitamos salir de nuestro país por muchos motivos, por falta de trabajo, la canasta básica es demasiado cara y nuestro salario mínimo es demasiado bajo. La violencia, estamos hasta el tope de violencia, falta de educación, falta de salud. Todo eso es lo que sufrimos. Nosotros no emigramos porque queremos. Nadie quiere abandonar a su familia, nadie quiere abandonar a su hogar. Arely, de 27 años, viaja en silla de ruedas. Su hermano la lleva, por momentos ayudado por otros integrantes de la caravana. Han cruzado más de 130 kilómetros. A los 20 años, Arely sufrió 2 derrames cerebrales. Perdió la movilidad en sus piernas y con ello su trabajo como recepcionista en un hotel. Y me dieron dos derrames en una misma semana. Entonces de ahí yo camino, pero solo con el andador. Solo con un andador de ahí no puedo caminar más. Ajá. Entonces para movilizarme de acá a acá me vine en una silla de ruedas, es más que ni servía. Y aquí en Guatemala me dieron una silla. Viaja con la esperanza de recibir atención médica que le permita caminar y trabajar nuevamente. También junto al grupo viajan estas chicas trans, con el objetivo de conseguir refugio en el extranjero. Cuentan que han sido víctimas de violencia y temen por sus vidas. Porque en nuestro país no los quieren dar trabajo, los tratan de golpear, de amenazar y prácticamente hemos sido bastante golpeadas y maltratadas por la sociedad. Yo vengo huyendo de mi país porque a mí me fueron a amenazar unos muchachos que me iban a mandar a matar
Y a mi mamá también la mandaron también que le iban a mandar a matar también. Puse la denuncia y a mí los policías no me pararon bola. Hay veces que uno, cuando le pasa algo en la calle, mejor uno se queda así nomás. Porque si uno pone la denuncia, te lo pueden matar más bien. Caída la tarde del sábado, el grupo retoma su camino. Aún les faltan más de 300 kilómetros para llegar a la frontera El Ceibo en Petén, por donde quieren cruzar hacia México. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei se pronunció en uno de sus ya comunes y temperamentales mensajes a la nación. Describió la caravana como un grupo violento y declaró estado de prevención en 6 departamentos, con el objetivo de bloquear el ingreso de la caravana. El mismo día, 1 de octubre, el gobierno de México emitió un comunicado en el que advirtió sanciones penales para las personas que ingresen al país como parte de la caravana por romper los protocolos de salud. En Honduras, la vicecanciller Nelly Jerez dijo que existían 10 líneas de investigación para determinar responsabilidades a los organizadores de esta caravana. Y el presidente Juan Orlando Hernández trató de responsabilizar a la oposición por este nuevo flujo migratorio. A diferencia de otras caravanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo silencio. Para justificar las medidas contra la caravana, el presidente de Guatemala utilizó la pandemia por COVID-19 y los acusó de ingresar a propagar el virus. Sin caravanas, Guatemala, con su violencia y pobreza crónicas, sigue siendo el país de Centroamérica que expulsa más ciudadanos, tanto adultos como niñas, niños y adolescentes. Entre el 1 de octubre de 2019 y el 1 de septiembre de 2020, fueron aprehendidos en la frontera sur de Estados Unidos 23.392 adultos, 7.540 niños, niñas y adolescentes no acompañados, y 10.392 unidades familiares. En el mismo periodo, fueron aprehendidos 21.435 adultos, 3.857 niños, niñas y adolescentes, y 9.946 unidades familiares de Honduras. Esta caravana hizo evidente que los países que expulsan a miles de sus ciudadanos, con sus precarias condiciones, también los retienen a la fuerza para proteger el interés de Estados Unidos por frenar la migración. Un contradictorio rol que beneficia a ese país del norte, pero que deja en el limbo a su población altamente vulnerable. Debido al estado de prevención decretado por el presidente Yamatei en la ruta del Atlántico que conecta desde la frontera de Corinto hasta la capital, Ciudad de Guatemala, se instalaron varios retenes. Sentada en la banqueta en el kilómetro 184 de la carretera, encontramos a Tania. Su destino es México, donde piensa pedir refugio. Ella es una madre de 29 años. Decidió unirse a la caravana para salvaguardar su vida y la de su familia. Hace 2 años, Tania fue rescatada de un centro de explotación sexual en Belice. Ella testificó contra sus captores en Honduras y por eso la amenazaron a muerte. Había caído ahí bajo engaños con la promesa de un trabajo bien remunerado. El Estado nunca le brindó la protección que le ofrecieron. La mayoría de los integrantes de esta caravana buscó llegar a la frontera en Petén, una ruta más corta pero peligrosa. Otros grupos pequeños y dispersos optaron por ir a la capital, para luego dirigirse a la frontera de Tecunumán, departamento de San Marcos, la ruta más utilizada en las caravanas anteriores. En esta ruta también había varios retenes. Los militares bajaron a quienes viajaban en buses y equipo pesado. En el retén de Río Hondo, Zacapa, militares hacían revisión minuciosa de los pasajeros de los buses. Las autoridades guatemaltecas exigen que para ingresar al país, el viajero debe presentar una prueba COVID, que en el puesto fronterizo cuesta 600 lempiras. Entre pagar por la prueba COVID o tener dinero para comida en el camino, la mayoría escogió la comida. Otros seguían un largo camino a pie. Las jornadas son extenuantes. Lesiones en los pies y zapatos gastados comienzan a verse con frecuencia. A pesar de ello, seguían con fe. Triste, venimos llevadas de los pies, con dolor en todo el cuerpo, con insolación y mal, pero aquí vamos, en el nombre de Dios que vamos a llegar.
El discurso de Yamatei logró surtir efecto en los conductores que no le daban jalón a los migrantes. Tenían temor de que les suspendieran su licencia o de ser multados. Tampoco esta vez el ciudadano común guatemalteco fue solidario. El mensaje que se le transmitió desde el gobierno central es que prácticamente los miembros de la caravana eran su enemigo. La corrupción es demasiado descarada, demasiado exagerada y creemos que la gente ya no soporta eso. Inmigrar, insistimos que no es un delito, es un derecho. Cualquier persona en el planeta tiene derecho a buscar una mejor vida. En ese sentido, pues creemos que lo que ellos están haciendo están en su pleno derecho, no están agrediendo a nadie y lo pueden hacer perfectamente. Pero claro, esta realidad, esto que vemos, responde a que las políticas de nuestros países no ofrecen mecanismos para desarrollar al ser humano, eso está claro. Solo en el departamento de Izabal constatamos muestras de solidaridad a través de la Pastoral de Movilidad Humana de la Iglesia Católica, que entregaba alimentos en diferentes puntos de la carretera. Atendimos más de 2.000 personas y un grupo muy numeroso como el que ustedes ven atrás a mis espaldas se quedaron anoche a dormir en nuestra parroquia y esta mañana salieron y bueno, hemos pensado que no tenían alimentos y hemos venido más adelante unos 30 kilómetros y les hemos ofrecido una vez más de comer. Mientras, la noche del sábado, el escuadrón de la policía militar ya sabía que se acercaba otro grupo de migrantes. Además del rechazo, el cansancio y la incertidumbre, también esa noche los migrantes se enfrentaron a un fuerte aguacero. Algunos corrieron con suerte y encontraron refugio, pero otros no. El domingo amaneció brumoso, luego de otra noche de fuertes lluvias. El grupo de migrantes, con ropa y zapatos aún mojados, ya se había reducido cuando llegó al retén del ejército en la aldea Chocón, kilómetro 312 en Livingston, Izabal. Telma, Raúl y sus hijos no aparecen. En la madrugada llegó la policía para convencer al grupo de que se rindiera y que regresaran a la frontera. Según Migración, el total de personas retornadas ya sumaba más de 2.900 para ese día. También ese domingo 4 de octubre, Tania y su familia ya estaban de regreso en su casa, pero asegura que lo más pronto posible intentará nuevamente irse del país, ahuyentada por el miedo. Arely todavía no se daba por vencida. Con firmeza, seguía al frente del grupo. Soldados estaban en formación con actitud amenazante contra un grupo compuesto en su mayoría por jóvenes, mujeres y niños. Pues nosotros vamos a tomar las acciones correspondientes. Entonces, por favor, se los estamos pidiendo. ¿Dispararían en contra de los hondureños? Miren gomelazos. Pues gracias, buen día. Bueno, aquí hay muchos testimonios. Grupo que los golpearon, eso es. La tensión duró varios minutos. Después de eso, los migrantes se instalaron en un terreno baldío a orillas de la carretera y el muro de militares se replegó. Soldados bajaron de un camión a 3 hondureños que viajaban con sus documentos en regla. Aún con la constancia y el sello migratorio, no les permitieron seguir. Fue hasta cuando llegó un delegado del Instituto Guatemalteco de Migración que pudieron continuar su viaje hacia la frontera mexicana. Transcurrieron varias horas hasta la llegada de los delegados de migración. La espera se volvió tediosa, pero el desenlace para la caravana era inevitable. Quiero que sepan que han sido retornados más de 2.950 personas. ¿Sí? Ustedes son el último grupo numeroso que se encuentra en esta región. El Estado de Guatemala les va a poner buses para un retorno digno hacia la delegación del Corinto. No pueden continuar su paso, señores. Estos departamentos están bajo un estado de prevención. Su mensaje generó decepción entre los integrantes de la caravana.
quienes mantenían la esperanza de que otros grupos grandes aún estaban por llegar. Pero estaban solos. El agotamiento y la desesperación fueron cruciales. Esta vez, la batalla no la ganarían los migrantes. Finalmente llegaron 2 buses grandes para llevarlos de regreso hasta Corinto. Muchos de los hombres jóvenes que iban adelante con la adrenalina al tope fueron de los primeros en hacer fila para subirse. Este grupo fue frenado, pero por otros puntos, se estima que al menos 300 migrantes lograron pasar a México. Los buses y varias patrullas de la PNC arrancaron con rumbo a la frontera hondureña, llevándose el último remanente de la caravana. Arely, con muestras de pesar, tuvo que volver a San Pedro Sula, triste por todo el sacrificio y esfuerzo sin el resultado que esperaba, pero no derrotada. Afirma que volverá a cruzar pronto con su familia y sin la caravana.